¿Qué está sucediendo, República Dominicana? En cuestión de días, solo de días, han pasado sucesos aquí en República Dominicana, cual en el tiempo que Dios me tiene a mí, no me había tocado saber. ¿Y por qué esta urgencia de grabar este video? Puesto que sucesos están pasando todos los días alrededor del mundo, por todas las naciones, pero hago énfasis de aquí, de República Dominicana, puesto que es una nación donde la palabra de Dios corre por sus calles, cual no me ha tocado verla correr en otras naciones donde Dios me ha llevado, puesto que diario aquí hay campañas, cultos en las iglesias, predicadores en el metro, en las onzas, bases, en los transportes públicos, en las esquinas, en los parques, etcétera. Por doquier te encuentras alguien que esté predicando hasta con un megáfono. Y es alarmante lo que últimamente ha estado pasando aquí en República Dominicana. Y si eso está pasando aquí, donde, como te menciono, la palabra de Dios corre por sus calles al diario, ¿qué será de las naciones y de los lugares donde se ha puesto restricción a la predicación de ella misma, y en las naciones donde cada vez se está viendo natural que personas se crean que son caballos, perros, etcétera, y se visten como tales, viven y comen como tales, olvidando que la carta de los Romanos hace mención, el apóstol Pablo, que Dios los entregó a una mente reprobada y entenebrecida por la dureza de sus corazones y por no tomar en cuenta a Dios para que hagan lo que no es debido. Vamos a hacer una oración y nos vamos a poner en las manos del Todopoderoso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te adoramos. Señor, estamos totalmente a tu disposición, Dios. Límpianos a todos, los que van a ver el video, Padre, los que lo van a oír, donde se encuentren, Señor, satúranos de tu sangre preciosa y de tu espíritu. Te necesitamos, límpianos, Señor, y gracias, Dios, por hablarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer esta palabra que te estoy diciendo. Pues en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice también en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, olvidándose también que el rey Nabucodonosor se creyó caballo y comió pasto y hierba por 7 años, bramando como animal salvaje, cuando cayó juicio de parte de Dios sobre de él por su soberbia y arrogancia y no tomar en cuenta a Dios. Dejen que ese árbol que es el rey Nabucodonosor cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales. Déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadena durante 7 años. Daniel 4:15. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad, le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que es quien pone como gobernante a quien él quiere. Daniel 4:24-26. Y ahora lo ven como algo normal, donde la sociedad es libre de pensar y sentirse y creerse como ellos quieran, donde aún la mayoría de los casos donde se pierden dientes y muelas y te las tienen que sacar, o pérdida de la vista acelerada, pudiera ser juicio de Dios, puesto que creemos que juicio de Dios solo es en destrucción, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, destruyéndolas con fuego y azufre. No, juicio de Dios puede manifestarse aún en cosas sencillas donde la sociedad lo ve algo natural.
Yo le he dicho antes, con todo el respeto que tengo a esta hermosa y siempre amada República Dominicana, que ahora yo no veo la República Dominicana que yo veía por los años 2017 y 2018, donde Dios me trajo por primera vez. Ya Dios me ha traído aquí 4 veces y Dios me sigue bendiciendo en esta tierra de Dios a través de su palabra y tremendos ministerios poderosos en Dios que están aquí. Que si todavía los huracanes le sacan la vuelta a esta isla, o no ha habido ese terremoto grande y maremoto que ya varios profetas lo han dicho en sus profecías para República Dominicana, es por ese remanente fiel que todavía se guarda para Dios y clama a Dios misericordia por esta nación. Mas, hermanos y amigos, no podemos tapar el sol con un dedo. Se han estado desatando una ola de violencia terrible. En las calles se ve la falta de respeto los unos a los otros. Las redes sociales diario se están saturando, donde sale la sociedad en agarres con servidores de la seguridad pública. Distorsiones, violencias. Y el fin del enemigo es acostumbrarte a esos hechos y llegues a verlos normales, que eso es lo que sucede en la sociedad de hoy en día, y que es así la sociedad, acostumbrándote a verlos y oírlos para que se endurezcan los corazones y ya no sientan remordimientos ni te arrepientas. No te vuelvas ni busques a Dios y ya no ores por tu nación, y así de esa manera la sociedad jale el juicio de Dios y ahora sí se haga realidad ese terremoto grande y ese maremoto sobre República Dominicana que ya los profetas vienen profetizando, y que ahora que ya te acostumbres a la maldad en la sociedad para que ya no clames a Dios su intervención y su cambio, y ahora sí Dios guarde la misma maldad de la sociedad, deje entrar los huracanes a República Dominicana que en otro tiempo le sacaban la vuelta a esta isla. Yo que me paraba el cuello con mis hermanos y amistades allá en México, hablando maravillas de República Dominicana, con todo eso que la sociedad se está dejando influenciar por el enemigo, el pecado y el mundo. El fin es manchar el testimonio hermoso de República Dominicana y al mismo tiempo jalar los juicios de Dios, puesto que los juicios de Dios son jalados cuando la maldad y la iniquidad de las gentes sobrepasa y es mayor que los justos. Así como lo vemos en Sodoma y Gomorra, que Dios no pudo encontrar ni siquiera a 10 personas justas para no destruir las ciudades. Si tan solo hubiera encontrado 10 personas justas, por amor a esos 10 no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Lo dice la palabra de Dios, y ahí está el asunto, que creemos que porque hay iglesias a reventar de gentes y hay ministerios muy grandes y aún hay eventos en los estadios y que hay muchos predicadores aún por las redes sociales aquí en República Dominicana, creemos que esas masas de gente son los justos. No. Puesto, ¿de qué sirven esas masas de aún predicadores por las redes sociales cuando muchos de ellos son unos tigres? No han dejado de practicar maldad, mentirosos y espíritus de rivalidad, y los vemos aún tragándose y yendo a ridiculizar y vituperar el nombre de Cristo Jesús en las redes sociales, en los asuntos de la radio y de la televisión, en programas de radio y de televisión, haciendo el ridículo y manchando y tirando mancha al nombre de Jesús. Y por eso la gente ya no está creyendo. Es algo terrible, amada persona. Es algo que a mí no me había tocado ver. La falta aún de respeto. En una ocasión, te alabo, Padre Omnipotente, en el nombre de Jesús. En una ocasión me tocó, estaba un anciano predicando la palabra de Dios en el metro. Tuvo el anciano que gritar: por favor, cállense, déjenme dar el mensaje, no falten al respeto a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? 2 de ellos, de los que venían ahí en el vagón donde estaba ese anciano predicando, se pusieron al tú por tú con él, como si fuera un plebe, como si fuera un chiquillo. ¿Y por qué nos va a callar? Nosotros somos libres, venimos en un lugar público, venimos hablando. A mí se me fue la sangre al suelo.
Y yo dije, Dios mío, esto nunca se había visto aquí en República Dominicana, que atenten contra la palabra del Señor, una nación donde está saturada de la bendita palabra de Jehová. Lo que quiere el enemigo, como te estoy hablando aquí, es que jales juicio de Dios. Porque quiero decirte que Sodoma y Gomorra se ha solamente enclausado, que fue enjuiciada y destruida por el pecado de la homosexualidad. Y sodomista, no, amada persona. El pecado de Sodoma y Gomorra era porque no querían de la palabra del Señor. Y allá andaba Lot, el justo, afligiendo su alma a las puertas. Eran malos. Maldad. No querían, que uno de los fuertes era el sodomismo y la homosexualidad era otro punto. Y que se quisieron acostar con los ángeles era otro punto, y violarlos y matarlos, eso era otro punto. Pero el fuerte era la irreverencia a la palabra del Señor. Y en un lugar donde empieza a ver y a subir la irreverencia, la iniquidad, la maldad, es cuando se jala el juicio del Señor. Eso fue en una ocasión, pasado días, me tocó ahora con una señora, igualitito, parecido. Ahí está y anciana, fíjate, predicando. Ni siquiera respeto a las canas. Cuando dice la palabra del Señor, te pondrás de pie ante las canas y las respetarás. Dios bendiga esos ministerios que ven por los ancianos y por las canas. Estaba predicando la anciana, igualito. No la dejaron predicar. Y se pusieron al tú por tú y diciéndole de cosas. Nunca había visto yo eso. Realmente nunca lo había visto aquí. Nunca. Te lo digo con esa expresión porque tal vez para ti es algo normal y natural que aquí por todos lados se predica. Yo soy de México y Dios me ha llevado a muchas naciones, a Dios la gloria. Y quiero decirte que yo no he visto en otros lugares lo que yo he visto aquí en República Dominicana, aquel amor a la palabra. Pero está habiendo un ataque terrible para que le faltes al respeto a la palabra, para que pierdas el interés, para que pierdas el amor a la palabra. Y mucho está viendo por todos esos que están yendo a los programas de televisión y a los programas de radio con nombres hasta de sana doctrina, y están vituperando y manchando el nombre del Señor y causando en la sociedad dominicana que ya tomen a juego y que ya no crean en los predicadores y no crean en los profetas y mucho menos crean en la palabra del Señor. Cuidadito, porque aún para todos esos que han estado en esos programas de radio y de televisión haciendo su merequetengue, ahí viene juicio de parte del Señor, porque Dios no puede ser burlado por nadie. Dios, líbranos, perdónanos, Señor, ten misericordia. Y quiera Dios que se arrepienta esa gente que está provocando, principalmente ante la sociedad, que no crean y manchando la reputación de República Dominicana en las otras naciones, haciendo memes y haciendo de toda cosa con lo santo, con lo puro. Ahí está el punto. Ahí está el punto, que tomes a la ligera lo santo y lo puro. Qué tremendo. Y mucho de eso viene por falta de ignorancia, por falta de enseñarse. Que es tremendo que hasta la fecha, que aunque estemos en el tiempo de la gracia, todavía hay atrio, todavía hay lugar santo y hay lugar santísimo, donde hay cosas que no se tocan, hay cosas que no se juega. Y entre ellas, principalmente, no se juega con la palabra de Dios. Amada persona, vamos a hacer, ese fue el segundo caso. El tercer caso, yo estaba en un vagón y en el otro vagón se levantó un hombre a predicar. Pues acá en el vagón se agarró la gente, que por qué hacen eso, que ya nos tienen enfadados, que malamente permiten eso, ¿Sabes qué es lo que ha sostenido República Dominicana
aún de que no entren huracanes y eso, que el gobierno todavía permita predicarse la palabra del Señor públicamente, aún en el metro. Por la gente allí, que malamente permiten ya que se esté predicando aquí en el metro, y toda la gente tragándose al predicador que estaba en el otro vagón predicando delante de mis ojos y de mis oídos. Yo me bajé con la sangre en los pies y le dije: Señor, ten misericordia. Dios mío, y con todo respeto, como te estoy diciendo, no estoy viendo ya esa dominicana que yo vi cuando Dios me trajo por primera vez por los años 2017, 2018, aquel respeto principalmente a la palabra del Señor. Vamos a seguir. Dios tenga misericordia, amada persona. Oh, gloria al Señor. Entonces, esos que son masas, que se dice, pues que porque van esas masas de gente a las iglesias, o porque hay muchos predicadores y en las redes sociales y todo eso, y son justos. No, puesto de qué sirven esas masas de aún predicadores por las redes sociales, cuando muchos de ellos son unos tigres, no han dejado de practicar maldad, mentirosos y con espíritu de rivalidad. Y hay iglesias que revientan de gente, pero la mayoría solo van a la iglesia para pasarla bien como un club social, pero no se arrepienten de sus maldades y hechos pecaminosos. Oh, aleluya, donde aún hay hombres teniendo hasta ya 2 años yendo a la iglesia, a todos los cultos, con la amante. Y eso sin contar que el 80% de los jóvenes y aún el 80% de los miembros, está comprobadísimo. Estadísticas, amada persona, que lo han hecho. El 80% de los jóvenes y el 80% de los miembros de las iglesias tienen actividad sexual ilícita y siguen yendo a todos los cultos, puesto que ya lo ven normal. Y aquí va un consejo a los ministros, principalmente de adoración. Yo sé que Dios no es religiosidad, que Dios no es fanatismo, pero hay principios, hay cosas que por experiencia que Dios me ha permitido aún ir a una iglesia tremendamente pentecostal, con un coro de más de 50 jóvenes, impresionantes voces allá en 8 Ríos, Jamaica. Dios me ha permitido ir a la gloria del Señor en otras naciones. Y quiero decirte que en las iglesias que Dios me ha permitido asistir, he visto lo mismo. Pon atención, no te voy a atacar, solamente te voy a compartir mi experiencia, amada persona del grupo de alabanza y de adoración. Sabemos que queremos impactar de parte del Señor ante la sociedad, dar lo mejor y que no nos vean religiosos. Entonces he estado notando que de repente se empieza el culto ya cantando: hola iglesia, levántate y vamos a cantar. Todo eso buenísimo, hermoso. Pero he notado algo, que en realidad la iglesia empieza a sentarse, empieza a haber una pesadez. La atmósfera está pesada. Después muchos adoradores empiezan a decirle al pueblo: ¿estás cansado? Levántate, ¿qué te pasa? Hay una atmósfera pesada. Versus A, que lo he notado en todos los lugares que Dios me ha llevado, te lo puedo asegurar. Cuando los adoradores empiezan a abrir el culto y el servicio, lo presentan ante el Señor en oración y llevan al pueblo a humillarse en oración y principalmente a pedir perdón y a quebrantarse en la presencia de Dios. Y después de orar antes de empezar el culto con toda la congregación junta y se empieza a adorar, he visto en grandísimo porcentaje, por decirte todas las veces, que cae la misma gloria de Jehová manifiesta y su presencia manifiesta. Y he notado y he pensado algo. Te voy a compartir lo que he notado y he pensado algo.
que tocante a este estudio, que el 80% de los jóvenes y de los feligreses tienen actividad sexual y que no es en matrimonio, sino que es ilícita. Algunos ven pornografía, otros mujeres solteras tienen juguetes sexuales, hombres solteros tienen fornicaciones, adulterios, y otros que no desaprovechan ninguna oportunidad que les sale, aunque sea con su propio sexo. O sea, otros pasaron un día laboral donde tal vez mencionaron palabras obscenas, tuvieron guerra en el trabajo, tal vez con lugares cometieron algún pecado. Entonces llegan al culto y aparte ni siquiera toman la delicadeza de orar ellos mismos ahí en su silla. Entonces suben los adoradores y empiezan así el culto, sin orar, sin llevar al pueblo a quebrantarse, clamar a Dios misericordia y perdón, porque vamos a hacer culto al Dios Santo. Entonces, ¿qué presencia quieres que baje? ¿Qué gloria manifiesta si está en pecado el pueblo? ¿Sí me entiendes? Lo he visto. No me taches de religioso, por favor, ni de fanático. Lo he visto una y otra vez, que la atmósfera cambia cuando el pueblo, junto con los que empiezan el culto y los adoradores, se humillan y se rinden a Dios en oración antes de empezar el servicio. Y de ahí la gloria de Dios, tenlo de seguro, que se manifestará y se manifiesta, lavados con la sangre de Jesús. Checa el dato, medita eso, experiméntalo tú propio, hazlo y verás, sé que verás la gran diferencia en la atmósfera. Adiós, y ya no tendrás tu adorador y cantante que estar luchando con el pueblo, que está todo el mundo sentado en medio de la alabanza. Es porque se siente seco, se siente hielo, se siente una pesadez. ¿Sí me entiende? Aunque no debería de ser eso, porque estamos adorando a Dios por fe, estamos adorando a Dios porque es omnipresente. Mas nosotros ya hemos saboreado una presencia manifiesta que es diferente a la omnipresencia. Dios es omnipresente, pero no en todo lado manifiesta su presencia. Y como nosotros ya hemos probado lo bueno, realmente no nos conformamos con menos. Entonces el pueblo, y muchas veces hasta adoradores, suben a ministrar en pecado. Imagínate, y suben así a cantar. ¡Qué presencia! El pueblo realmente, el pueblo no es tonto. Muchas veces nos damos cuenta que la atmósfera está pesada o que algo está pasando en el altar. El pueblo no es tonto. Todos somos hijos de Dios y sobre todo reposa y la voluntad de Dios que descienda el Espíritu Santo. De todos hemos experimentado al Espíritu de Dios. Entonces, meditemos en eso. No es casualidad. Queremos y deseamos todos siempre la gloria de Dios manifiesta. Y algo he notado, cuando ha pasado situaciones así de una pesadez terrible, que cuando entra la pastora o entra el ministro que va a traer la palabra, la atmósfera cambia. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hubo esa pesadez terrible? Y no ignoramos que muchas veces pudiera haber ataques del enemigo. Hasta para eso es necesario orar antes de empezar el culto con toda la congregación, por si hay brujos infiltrados, sean atados, por si hay muchas personas llevan resguardo con ellos, o sea, anatemas al culto con ellos. Muchos traen en sus celulares pláticas y videos grabados de ellos mismos sexualmente con sus novios o novias, y queremos que descienda el Espíritu, y el Espíritu ve los celulares y ve las conversaciones. Entonces, ¿qué presencia de Dios manifiesta? O sea, por todos lados
por todos lados, por donde quiera que lo veas, se necesita el quebranto, el lloro, el clamor y la oración antes de empezar el culto con toda la congregación junta. No solo en eventos especiales. ¿Por qué dejar orar con la congregación junta antes, solamente para un evento especial? Y ahí la presencia de Dios se manifiesta. Hacerlo diario, en cada culto, porque precisamos y necesitamos esa gloria y esa presencia de Dios manifiesta. A Dios sea toda la gloria. Amén. Aleluya. Y eso sin contar el 80% de los jóvenes y aún el 80% de los miembros de las iglesias tienen actividad sexual ilícita y siguen yendo a todos los cultos, puesto que ya lo ven normal. Y por eso nos preguntamos por qué el poder de Dios no se mueve en milagros y prodigios y sanidades, profecías, puesto que aún a los profetas que no se venden y que no estarán de acuerdo de participar ni dejarse manipular ni mover al gusto por el sistema de los altos líderes, los tienen sentados y jamás los podrían predicar. Pero tranquilos, profetas, que la mayor voz profética, quien es Jesús, no tuvo cavidad en el templo. O van al campamento como un paseo, pero regresan igual, sin frutos del Espíritu y aún más carnales. Aquí abro un paréntesis. Yo estoy totalmente de acuerdo en un campamento de paseo, puesto que se necesita el salir, el pasear, jugar, todo very nice, desestresarse, todo eso es maravilloso. Pero en un campamento de paseo y juego, eso va con una iglesia bautista o metodista o adventista, donde no hay milagros, profecías, sanidades. Pero para una iglesia de poder, el éxito de un campamento de jóvenes está para una iglesia de poder. El éxito de un campamento de jóvenes está en cuánto de esos jóvenes regresaron del campamento hablando en lenguas, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo con evidencias de hablar en otras lenguas. Cuántos de esos jóvenes recibieron ministerios de milagros, sanidades, se levantaron profetas. Esa es la calidad a la altura de la iglesia de poder. El paseo, juegos, embarrarse de lodo, etcétera, todo eso está excelente para jugar todos, pero hablando de alturas, eso es para una iglesia bautista, adventista, metodista, que no hay milagro ni profecía. No para la altura de una iglesia de poder. ¿Qué generación se está levantando para Dios? ¿Solo conocimiento? Porque para conocimiento está la iglesia bautista. Espero que no me malinterpretes y no creas que te estoy atacando y que voy en contra de los paseos y diversiones. No, lo que te quiero decir es que tú estás en una altura mayor, y no vaya a ser que, como gente religiosa y fanática, ha agarrado los campamentos y retiros para según buscar el poder y regresar dañando al cuerpo de Cristo. No vaya a ser que por eso le tengan miedo buscar el poder en los campamentos, por esos malos ejemplos de esas gentes. Pero te recuerdo que aunque haya imitación, siempre habrá el original. Vamos llevando a nuestros jóvenes e iglesias en los campamentos y retiros a buscar el poder de Dios, bautizados en el Espíritu Santo y fuego, con evidencias de hablar en otra lengua, dones de sanidades, ministerios de milagros y prodigios, buscar el poder, levantarse como profeta. ¡Wow! Eso no quiere Satanás, porque le destruye su reino en la tierra. Así que mejor, y es más fácil, solo hacer un paseo. Cierro paréntesis. Ya cerré paréntesis. Ahora continúo. Y con todo eso, que ya aún dentro de iglesias con multitudes de gente ya lo ven normal, el número de los justos está bajando. El número de masas de gentes sube, pero el número de justos baja. Y todo eso, junto con la sociedad, va subiendo la maldad y la iniquidad hasta que jalan los juicios de Dios. Porque te vuelvo a repetir, no se trata de multitudes de gente, se trata que el cielo los registre como justos.
Al decir las Sagradas Escrituras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es así. Al nosotros arrepentirnos y venir a Jesús, somos tenidos por justos ante Dios. Eso es así. Mas la diferencia está que ya se hizo un estilo de vida y aún ya se ve normal. Eso que te digo, que el 80% de gente que van a las iglesias tienen actividad sexual ilícita, que consumen pornografía sin ningún remordimiento, se acuestan con sus novias, no dejan ir una oportunidad que se les presente, aunque sea con una persona del mismo sexo, y aún hasta 2 años yendo con la amante a los cultos, pero agarran ese versículo para estarse justificando por la fe en Jesús y así ser contados como justos. No, amigo, el ser justificado y ser llamado justo por la fe en Jesús es humillarse y arrepentirse ante Jesús, y es abandonar esa práctica y no ya con una mente reprobada según cometiendo esos hechos abominables. Oh, gloria al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Déjame tomar tantita agua. Dios sea la gloria. Gracias, Jesús. Aleluya. Vemos los hechos de aquellos justos en la Biblia. De Lot dice la palabra: el justo Lot se sentaba a las puertas de la ciudad y afligía su alma. No que ahora se van al culto y han transcurrido 2 años, siguen levantando las manos y cantando con la amante a un lado, teniendo actividad ilícita el 80% de personas. Otro ejemplo lo vemos en Ana, la que tenía más de 80 años viuda y estaba en el templo, y Simeón, aquellos que con oraciones y ayunos afligían sus almas hasta que vieron con sus propios ojos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tú te puedes imaginar a Ana agarrándose del versículo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para hacer y deshacer y pecar a su antojo, y aún ir al templo con el amante. Mi hermano, mi amigo, hay que bañarse con agua helada para despertar a la realidad. Podemos ver que tan solo en par de días, vuelvo a repetir, tan solo en par de días, un hombre ahorca a su niño, y se ahorca él también, grabando un video para su mujer, diciéndole que hacía eso porque ella no quería regresar con él. Fíjate nomás. Realmente solo Dios puede guardarnos nuestras mentes. Ya me imagino cuando ahorcó al niño y se ahorcó él también al salir del cuerpo y ver a los ángeles descender por su niño en la cara de él y llevárselo, y él ser aventado por allá al impacto de la gloria que traían los ángeles, y ver subir de la tierra a seres terribles y cogerlo a él y llevárselo al infierno a arder en llamas, tal como lo dice la palabra de Dios, y la mujer y los familiares, el dolor que dejó, según ese hombre hizo eso para así vengarse de su mujer. Pero vamos a ver quién perdió más, puesto que la mujer, ¿quién se quedará con ella? Un tigre. Y mientras gozando ella con el tigre, el otro que se mató y mató al niño se está ardiendo en el infierno ya por toda la eternidad. Está como los que matan a las amantes. Pero ¿quién es quien te conoce? ¿No es tu pareja? ¿Por qué entonces la agarras contra el amante? ¿Sabes cuál es la mejor venganza en una infidelidad? Hacerte amigo del amante. Escúchame bien, mucha atención. ¿Sabes cuál es la mejor venganza en una infidelidad? Hacerte amigo del amante. Hacerte pana de él o ella. Y perdonarlos a los dos, puesto que aún ellos están engañados. Y el único culpable en todo esto es Satanás, puesto que ni siquiera tú estás exento a cometer una infidelidad. Por eso la importancia de tener bien metido a Jesús en tu vida, para que puedas hacer esto que te estoy diciendo, de perdonarlos y hacerte amigo del amante y orar por ellos, y tenlo de seguro que lo tuyo nadie te lo quita, puesto que al ver Dios que has actuado en amor y misericordia, te alabo Jesús, entonces Él mismo interviene y te regresa lo tuyo. A ese hombre, a esa mujer, perdónalos, hazte amigo, amiga del amante de tu hombre, de tu mujer, y vean que tú estás, y ellos vean
que tú estás en otro nivel y que lo que ellos están haciendo es tan bajo que son dignos de lástima. Y tenlo de seguro que tú, estando entregado a Dios, el Espíritu Santo va a redarguir y convencer de pecado, y así ganarás no solo a tu compañero, sino a la vida del amante para Cristo Jesús. Esa es la mejor venganza que le puedes hacer a la serpiente que mordió y picó y le mandó ese amante, esa persona, al tuyo, a la tuya. Pues tú ganaste la amistad y la vida del amante para Cristo Jesús. Y ahí que se quede revolcándose la serpiente. Esa es la mejor venganza, que tú te puedes vengar de la serpiente. Al pasar tan solo unos días de ese caso del hombre que ahorcó a su niño y él mismo se ahorcó también, ahora revientan las redes sociales de una mujer que mató a sus 3 niños y ella se quita la vida dejando una carta diciendo que no quiere que sus hijos sufran en este mundo. Todo esto que te estoy diciendo solo en lapsos de días ha estado pasando aquí en República Dominicana. Primero el hombre que mata él y ahorca a su niño, y ahora la mujer que mata a sus 3 niños y se mata a ella. Y lo mismo te menciono, qué escena tan terrorífica vivió esa mujer cuando salió del cuerpo y ver que los ángeles descendieron por sus 3 niños. Y a ella se la llevaron los demonios al infierno a arder en llamas. Y no solo es el arder en llamas, el tormento de la conciencia de lo que hizo, puesto que la historia del rico y Lázaro mencionada en la Biblia, y menciona que hay conciencia activa después de la muerte, y aparte la tortura de verse sola y darse cuenta que fue engañada por los demonios. Señores, los tormentos del infierno son reales y terribles. Están activos todos los sentidos: la vista, el gusto para la sed, el tacto, el olfato. Si una persona sufre cuando está lejos de sus seres amados, y aún aquellos que llegan a las cárceles donde se encuentran en celdas donde son tantos, unas celdas de 2x2 y están metidas 16 personas, ahora el infierno, que están todos que ya no caben. Por eso aún Gigi Ávila y grandes predicadores por revelación han dicho que cada vez que hace erupción un volcán es porque el infierno se agranda para recibir más almas, porque ya no caben. Ya no caben. 1,5 millones diarios están yendo al infierno. ¿Y qué pasa con la iglesia? Estamos predicando. Ve este video, compárteselo a gente para que conozca la verdad y la realidad del infierno, que existe la vida después de la muerte, que precisas de Jesús, que el diablo anda queriéndose meter en los hogares, destruyendo vidas. Y mira estos casos. ¿Tú crees que tú estás exento que suceda en tu caso o en tu casa? Quédate, termina este video, por favor. Quédate en el nombre de Jesús y velo compartiendo ahora mismo el video. Darse cuenta cuando fue engañada por los demonios. Señores, los tormentos del infierno son terribles. Están activos todos los sentidos: la vista, el gusto para la sed, el tacto, el olfato. Si una persona sufre cuando está lejos de sus seres amados, y aún aquellos que llegan a las cárceles donde se encuentran en celdas donde son tantos que tienen que dormir parados, ahora al verse solos, ahí en el infierno no hay amor. Todos se están quemando, todos quieren huir y no pueden. Ahí el tormento de que pudiste haber sido salvo, pero por tu propia decisión estás ahí. Y no será por algunos años la condena, no, sino que será para siempre, en eterna perpetuidad, puesto que después del infierno vendrá el juicio del gran trono blanco, y luego serán lanzados los que estén en el infierno al lago de fuego, separados de Dios por siempre. Por eso costó la sangre y la vida del unigénito Hijo de Dios Jesucristo. Por eso ven ahora mismo a sus pies y entrégale tu vida a Él.
En el infierno gentes estarán maldiciendo y peleando, diciéndose el uno al otro: maldito, maldita, por tu culpa estoy aquí. Lo más triste que eso será si la madre y la hija llegan a irse al infierno, se estarán echando la culpa. Y si eso es terrible, ¿qué será el caso de esa madre que mató a sus 3 niños y ella sola ahí en el infierno, y el tormento de la soledad, del engaño, y que mató a sus 3 niños? 3 propósitos de Dios aquí en la tierra, 3 vidas que no dejó que se desarrollaran, huyendo según del dolor de esta vida. ¿Qué te fijas por qué la mente debe de estar rendida al Espíritu Santo? Nadie está exento, amada persona. Si no ha pasado una desgracia contigo, conmigo, en tu casa, en nuestra casa, con los tuyos, con los míos, es por la intervención del Señor Jesucristo y su sangre en mi vida, en nuestra vida, en nuestro hogar. Es porque alguien está clamando y cubriéndonos con el poder de la sangre de Jesús, y alguien está clamando la intervención del Espíritu Santo. Por eso, hoy en día entrega tu vida a Jesús, vuélvete a Jesús si tú te alejaste de los caminos del Señor Jesucristo. Te quiere matar el diablo, te quiere matar. Según huyó del tormento de aquí de la tierra para irse a un tormento mayor, a ver, mete la mano a la estufa, quemándose una, y aparte la conciencia, y aparte para la eternidad. El peste azufre, el peste la sofoca porque no hay agua, no hay oxígeno. Se ha creído que es inerte la persona cuando sale del cuerpo. No, amada persona. La vida después de la muerte, según Jesús contando en la historia del rico y Lázaro, está la conciencia activa, están los recuerdos activos, está el gusto activo, están los sentidos activos. Todo está activo. Eres tú mismo quien saliste del cuerpo. Solamente dejaste este cuerpo donde caminabas aquí en la tierra, pero tú eres el que estás adentro del cuerpo y sales tú. Mató a 3 niños, y lo más terrible fue cuando los niños, en las manos de los ángeles, dijeron a su mamá: adiós mamá, adiós mami, y nunca más se volverán a ver. Hoy en día, cuando un ser amado tuyo se va de tu lado, pudieras tener algún tipo de consuelo al hacerle una llamada o una videollamada, pero ahí en el infierno ya hay separación total y absoluta. Y si es terrible cuando cometiste un error con alguien, por lo menos gritas en la tumba de esa persona, pero ahí en el infierno, ¿a quién le gritas perdón? Si solo están los demonios atormentándote, y más ese caso de esa madre con sus 3 niños. Se ha creído que el mundo espiritual es una nebulosa sin sentir. No, es más real que el físico. Y al salir los niños del cuerpo, y al salir esa madre del cuerpo, tenlo de seguro que todos estaban llorando. Los niños diciéndole, llorando: mami, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Y ella llorando al ver la impotencia de que ya no podía regresar el tiempo y detenerse y darse cuenta que fue engañada por los demonios. Llegan los ángeles, los niños siguen llorando. Ellos los toman y empiezan a elevarse, y los niños llorando, gritando: mami, mami, ven, mami, ¿a dónde te llevan? Mami, adiós mami, te amamos mami. Y al llegar al cielo, Dios enjugará toda lágrima, y ellos son llevados al lugar del descanso, mientras la madre a gritos llorando: hijo, mi amor, mis niños, ay, perdóname Dios, demasiado tarde. Ya después de la muerte no hay oportunidad para perdón ni arrepentimiento. Es en vida el venir a los pies de Jesús. Y sigue gritando la madre al ver a sus niños llevárselo los ángeles, y a ella mientras la desgarran los demonios y la llevan a las profundidades del infierno para nunca más volverse a reunir con sus niños. Allá en la Ciudad de México, de donde soy, hubo un accidente años atrás donde más de 40 personas murieron en un bus que se llevó el tren. Quiso ganarle al tren y se lo llevó, parte en 2 el bus, la gente sale muerta, y un hijo de unas hermanas salió botado del bus, y él, entre los ojos abiertos, Dios le permitió ver
cómo bajaban dos ángeles por su madre y su hermana. Y Dios le permitió, él está tirado entre las vías. Te estoy hablando no un sueño, una realidad. Allá pasó en México, de donde yo soy, años atrás. Entonces él está tirado en las vías, que se salió botado en el accidente. Y él alcanza a ver los dos ángeles que vienen y se llevaron a su madre y a su hermana, que venían también en el bus. Luego dice que veía que se abría la tierra y salían tipo como gárgolas, seres que él no puede descifrar, o sea, describir, perdón. Él no puede describirse, que con tan solo los ojos eran rojos, llenos de odio y de maldad. Dice que agarraban a las personas y las empezaban a desgarrar, y las personas empezaban a gritar. Le gritaban a los rescatistas que llegaron a rescatar los cuerpos, pero ya no los oían, estaban flotando en la vía. Las agarraban y las hundían en la tierra, se las llevaban al infierno. Él después, cuando despertó en el hospital, se dio cuenta que su mamá y su hermana habían muerto en el accidente. Él no sabía, y él había visto los ángeles que habían venido por su madre y su hermana. Entonces, si fue real, porque murió su mamá y su hermana, él no sabía, cuando él estaba viendo los ángeles que se llevaban a su hermana y a su mamá, entonces es real que vio salir a los demonios por la gente. Es real. Es real. Y eso que lo estamos viendo de lado, este caso de la madre de los niños, lo estamos viendo de lado, que los niños se lo llevaron los ángeles y ella fue llevada al infierno. Eso que lo estamos viendo de lado, que esos niños fueron llevados al cielo. Pero ¿y si no fue así? Si alguno de esos niños también se perdió y fue llevado al infierno, puesto que la Biblia es muy clara que nada impuro entrará en la ciudad celestial. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Te fijas que aquí no está haciendo distinción de grande o menor, de adulto o niño. Es palabra en general. Aquel que haga mentira, y ya hay niños que aún han sido causa de que adultos los metan en las cárceles por haber mentido a conciencia propia, y ya niños con su sangre fría han matado a otros. Niñas endemoniadas que ni las propias madres las aguantan, niños haciendo maldad, o ese menor que le decían Chucky, un niño ya bregando con armas de fuego, asaltando, atacando a las personas en droga, y bregando con armas de fuego, y hacían orgías en hoteles, él y sus amiguitos. Que porque es un menor se muere y los ángeles vienen y se lo llevan a la ciudad que brilla en la santidad de Jehová, donde nada impuro entrará en ella. Mejor es tiempo de que veas la realidad a la luz de las Sagradas Escrituras y dejes de creer a los que te han dicho en las iglesias tradicionales que los niños van al cielo, o que tú mismo te has hecho tus propias creencias. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Te fijas, de los tales, o sea, de aquellos niños que vienen a buscar a Jesús. ¿Y cuántos niños hoy en día lo menos que quieren es ir a Jesús? Lo menos que quieren es ir a la iglesia. Por un lado, hay muchos padres que no llevan a sus niños a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Otros realmente les impiden a sus niños ir a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, puesto que hay muchos misioneros que pasan a recoger a los niños para ir a los cultos de las enseñanzas de Jesús, y las madres y los padres no los dejan ir, que porque son cristianos y ellos son católicos, aunque nunca vayan a misa. Y otros, los niños, prefieren el juego del PlayStation que ir a la iglesia a escuchar de Jesús. Por eso vemos ya niños depresivos y niños quitándose la vida, como un niño de 10 años se ahorcó quitándose la vida aquí en República Dominicana. Y otra versión dice: cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan.
Oh, glorioso Jesús. Gracias, Dios. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Marcos 10:14. ¿Te fijas? Pertenecen a los que son como estos niños. En inocencia. Ser inocentes, dice más adelante el apóstol. Ser inocentes en la maldad. O sea, sabios para hacer el bien. Inocentes, que no hagan el mal. Y volviendo al tema de salir del cuerpo, ¿tú crees que al salir del cuerpo serás un espíritu flotante, inerte, paralizado, sin sentimiento? No, al morir solo dejas y sales de este cuerpo y sigues siendo tú. Entonces los niños y la madre, cuando salieron del cuerpo, fueron ellos mismos con todos sus sentimientos, memorias, recuerdos, habla, sentidos. ¿Te fijas? Fueron ellos mismos. Alabado sea el Señor. Con sus sentimientos, con sus recuerdos, con su habla. ¿Te fijas la importancia de decirle a los niños que aún por las mentiras ellos pueden irse al infierno? Y si a un adulto se le habla del infierno, es menester que a los niños se le hable del infierno, puesto que muchos niños hoy en día están yéndose al infierno y ya muchos niños van camino al infierno, niños suicidándose por un juego en el internet, niñas persiguiendo a la madre con un cuchillo y haber hecho un plan para matar a la madre, todo porque les quitó la clave del wifi del internet. La hubieran matado si la madre no hubiera sido ligera en correr y empezar a gritar a los vecinos. Allá en Estados Unidos sucedió eso. Fue un escándalo en las noticias. Se mueren esas niñas y se mueren esos niños que a conciencia por un juego de internet se han quitado la vida. Ay, que porque esos niños se mueren y se van al cielo, a la ciudad celestial. Así que si el niño es practicante del pecado, robo, mentira, sexo, niños haciendo ya sexo, conozco un hermano que me ha contado que enfrente de donde vive hay una niña menor que mientras la madre y el padre se van a trabajar, mete a otros niños menores y tienen relaciones sexuales y hacen de todo. A ver, ¿por qué se esconden? Porque ya saben que está mal y traen la maldad en la conciencia. ¿Y tú crees que si muere esa niña y esos niños ya cometiendo sexo ilícito, se van a ir al cielo, a la ciudad celestial, donde dice que nada impuro entrará en ella? Por eso, padres, pastores, predicadores, prediquen del infierno, háblenle a la gente el destino eterno desde niño a adulto. Entonces los humanos son más buenos que Dios. Hay cárceles para menores que matan adultos, que hacen a conciencia propia y que realmente el juez los declara culpables. Por eso hay cárceles para menores. Y si el humano da esos veredictos, ¿tú crees que lo impuro, ellos muriendo, asesinando a otra gente, niños, o como ese niño que ya atracaba, se la pasaba atracando y con armas de fuego y matando a otra persona, muere, lo mataron? Se murió sin arrepentirse, sin tener el encuentro con Jesús, sin lavar sus pecados en la sangre de Cristo, que porque era niño, que porque era menor, se fue a la ciudad celestial. No, amada persona, ten cuidado, túmbate esa idea y predícale a tus niños, a tus hijos del infierno. Esperemos que no fue el caso. Y esos 3 niños estaban limpios y santos para ser recogidos por los ángeles y llevados al cielo. Mas sin embargo, si el caso fue que uno de esos niños haya tenido pecados y contaminación, que como te dije, ahora los niños tienen acceso hasta la pornografía por el internet, contaminados ya, entonces mueren y uno de los niños es llevado al infierno con la madre que los mató. Ahí no va a ser estamos juntos, vamos a hacernos compañía, nos vamos a amar y perdonar. No, ahí en el infierno serán gritos que ese niño le hará a la madre diciéndole: desgraciada, maldita, nos mataste y por tu culpa estoy aquí en el infierno contigo, maldita. ¿Te fijas? Nunca nos hablaste de Jesús. Desgraciada, nunca nos llevaste a buscar de Dios. Tú te habías puesto a pensar eso, que al salir del cuerpo, según la Biblia, no se pierde la conciencia, no se pierde la memoria, no se pierden los sentidos, ni los sentimientos, ni los recuerdos. Todo está fresquecito. Oh Jesús.
Ten misericordia, Dios. Así que si con nosotros o con los nuestros o en nuestras casas no ha pasado una desgracia, así es por la misericordia de Dios y porque alguien está invocando la sangre de Jesús sobre nosotros y porque alguien está clamando y rogando diario a Dios la intervención de su Santo Espíritu a nuestra vida, porque nadie, escúchalo bien, nadie está exento de pasar una desgracia de esa magnitud. Así que no lo tomes a la ligera este video, esta palabra que Dios te está dando a través de este video, y es mejor que ahora mismo te rindas a Dios y recibas a Jesús como Señor y Salvador y le pidas perdón por tus pecados y te vuelvas a Dios de corazón, porque el demonio está viendo a quién destruir y el próximo podría ser tú o tus hijos o tu esposa o tu casa y familia. Mejor ríndete ahora mismo a Jesús y pídele que te llene a ti y a todos los tuyos con su Santo Espíritu y no permita una desgracia. El otro caso es tan solo días. Es de un hombre que asfixió a su sobrino, un niño. ¿Cuánto ataque está viendo a los niños, señores? Ya profetas han hablado de mucho cuidado con los niños. El diablo odia a los niños, puesto que si los padres instruyen a los niños en los caminos de Dios, entonces esos niños serán quienes le den guerra el día de mañana. Y si logra dañar a los niños, pues por lógica tendrá menos que le hagan la guerra y le den lata. Mucho cuidado aún en dejar a los niños entrar solo a los baños públicos. Tu madre, adulto que lleves a tus niños, mételos contigo juntamente a los baños públicos. Están habiendo también muchos secuestros y la mayoría de esos secuestros es para traficar sus órganos o hacer sacrificios satánicos. Y este hombre que mató a ese niño, su sobrino, dice que fue que porque escuchó la voz de Dios y Dios se lo mandó a hacer. No sé qué Dios será, pero sí algo estoy seguro, que el Dios de la Biblia no le habló. Gente escuchando voces de demonios y al no tener la rendición del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, al no tener la rendición del Espíritu Santo, aleluya, y la santa palabra de Dios, entonces los llaman que fue Dios el que les dijo que lo hicieran. Cuando toda voz, toda profecía, todo sueño y toda visión, cualquier mover y manifestación espiritual tiene que estar filtrado a través de las Sagradas Escrituras para que se pueda probar y recibir. De lo contrario, si el sueño, la visión, la palabra profética, el hecho, el acto, mover o manifestación espiritual, si va en contra de las Sagradas Escrituras establecen, es reprobada, desechada e inaceptable. Venga de quien venga. Aún vemos cuántos líderes han llevado a masas de gente a quitarse la vida, porque según ellos están escuchando a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que si aún un ángel predicara otro evangelio diferente al de Jesús, los apóstoles y el de Pablo, sea maldito, y el que traiga otro evangelio diferente ni siquiera le den la mano. Tristemente, allá por las áreas de donde yo soy en México, hay un pastor de la doctrina Jesús solo, que aún muchos de los de la iglesia que creen en la Trinidad se han ido donde él. Y él los ha vuelto a bautizar, que porque solo el bautismo en el nombre de Jesús es el que salva, según la doctrina de Jesús solo. Y ves que todos los pastores de esa ciudad hacen eventos con ese pastor de Jesús solo y lo tienen y lo invitan para donde sea. Y precisamente la gente con dinero se van y se congregan con ese pastor de Jesús solo, y los pastores lo tienen en una alta estima, ese pastor, aunque les esté robando cada vez más y más las ovejas de sus iglesias. Suena fuerte lo que diré más adelante. El que juzgue es Dios, mas es mejor tomar las precauciones, porque esa doctrina de Jesús solo, para ellos nadie es salvo, más que solamente ellos. Y allí, ya con eso, se convierte en una secta. Dice el apóstol Pablo
el apóstol, que ni siquiera lo invites a su casa. Dice Juan, el apóstol Juan, ni siquiera le des el saludo de mano a aquellos que traigan otro evangelio. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas. Dice, en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Según de Juan 1:10 al 11. Y quiero decirte que la doctrina de los apóstoles y los apóstoles predicaron la existencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo como personas individuales, y que no son las mismas. Ni el Padre es el Hijo, ni Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, al predicar y afirmar que es Jesús solo, ya es una doctrina diferente a la doctrina de los apóstoles que predicaron la Trinidad. Según de Corintios 13:14, la gracia de nuestro Señor Jesucristo 1, el amor de Dios 2 por separado, y la comunión del Espíritu Santo 3, sean con todos vosotros. Amén. Primera de Juan 5:17, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, en acuerdo, en comunión. No que son el mismo. No dice, estos 3 son el mismo. No. Dice, son uno, en acuerdo. Dice, Padre, que ellos sean uno. O sea, que en tu familia todos sean uno. Pero tu papá no tienes vulva como tu mujer. Tú no eres la mujer, aunque son una sola carne ya en el misterio de la unión. Pero tú eres el hombre y ella la mujer. Tú tienes pene y ella tiene vulva. Pero son uno. Aquí dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno, en acuerdo. No dice porque estos 3 son el mismo. Chécate el dato. A Dios gracias por esta revelación fresquecita. Me la está dando ahora Dios. A Dios la gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Padre envió a su Hijo. El Padre envió a alguien que no era Él. Y a Jesús lo envió a alguien que no era Él. ¿Te fijas? En una ocasión que estaba un evento, como allá en México casi no hay eventos masivos, como aquí en República Dominicana es al diario. Aquí, allá no, uno esporádica cada año, yo no sé. Pero ya gracias a Dios está invadiendo la palabra de Dios fuertemente y en eventos de Dios allá en México. A Dios la gloria. Pero en aquellos años, muchos años atrás, vi un evento masivo que estaba en una cancha, Germán Ever se llama la cancha, y era de la iglesia apostólica Jesús Sola. Entonces, para escuchar la palabra del Señor, yo pasé y dije, voy a escuchar la palabra de Dios. Precisamente había subido el hombre que iba a leer la Biblia, iba a predicar, y agarró el versículo de Juan 3:16. Y fíjate cómo lo leyó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creí que yo había escuchado mal, pero él volvió a repetir el versículo. Entonces me fijé bien, porque yo tenía la Biblia abierta, y volvió a decir, ¿cómo dice el versículo, hermanos, en el nombre de Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, todos los apostólicos ahí, Jesús solo. Y por tercera vez, volvió a repetir el versículo. Porque de tal manera, hermanos, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no me fui para atrás, porque tenía donde sentarme. Se me fue la sangre a los pies. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo y lo que mis oídos estaban escuchando.
mochó el versículo, quitó la parte que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Porque si él mencionaba esa parte, tenía que creer ahí mismo que uno que no era Jesús lo mandó a esta tierra y por ende creer en la Trinidad. Pero prefirió mocharle al versículo delante de la multitud en el evento masivo que había ahí en la cancha Germán Eder, para preservar la doctrina de la secta apostólica de lo de Jesús solo. Pero te recuerdo que en Apocalipsis dice: alguien que le quite a este libro de la profecía, refiriéndose a la palabra de Dios, no solo Apocalipsis, yo, dice el Señor Jehová, dice Jesús, yo borraré su nombre del libro de la vida. No sé si se haya arrepentido ese varón que leyó 3 veces este versículo y le quitó y lo mochó. Porque si no se arrepintió y ya murió ese hombre, se fue de cabeza al infierno. Porque quitó Dios su nombre del libro de la vida por quitar y mochar el versículo tan solo de Juan 3:16. ¡Qué terrible! Ahora Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, Jehová, que estaba ahí abajo en Los Ángeles, acuérdate que Jehová platicó con el padre Abraham, estaba abajo y estaba un Jehová sentado en los cielos. Por Jehová, el que estaba abajo en Sodoma, hizo llover fuego de Jehová que estaba en el trono. O sea, Jehová Hijo fue el que bajó y platicó con Abraham y fue a Sodoma e hizo descender fuego de parte de Jehová Padre sentado en el trono. Génesis 19:24. Y luego dice el otro versículo: luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Mucha atención. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Aquí no estamos hablando de Jesús humano. Ya es Jesús glorificado al final de los tiempos. Ya Jesús, Dios Todopoderoso, sentado en su trono. Le va a entregar el reino a Dios el Padre a alguien que no es Él. Entonces hay otro Dios todopoderoso aparte de Él, que es Dios Todopoderoso. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo de Cristo vencerá, es la muerte. Cuando la Biblia dice Dios el Padre puso todo bajo su dominio a Jesús, la palabra todo no incluye a Dios el Padre, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo Jesús, Jesús él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios el Padre. Así Dios el Padre estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Primera de Corintios 15, 24 al 28. ¿Qué tal? Como dicen allá en México, párate de pestañas. Tremendo. Aquí está. Tremendo. Porque no estamos hablando de Jesús en un cuerpo, no, humano. Ya Jesús glorificado y de Dios Todopoderoso se lo va a entregar y se va a sujetar a alguien que no es Él. A Dios el Padre. ¿Qué tal? ¿Qué tal te quedó? 1 Corintios 15, 24 al 28. Velo ahí en tu casa. Doy gracias a Dios que sacó a mi padre de esa secta cuando mi papá estaba joven. Dios lo rescató y Dios le reveló la doctrina falsa de la secta de Jesús solo. Y aún la gran evangelista usada en potentes milagros y sanidades y prodigios, Aimee Semple McPherson, dijo, refiriéndose a la enseñanza de Jesús solo de los apostólicos, que se había levantado la peor mentira del infierno que haría mucho daño a la iglesia de Jesucristo, el decir
que Jesús es solo. Ahí te lo dejo, porque esto es muy duro. Aleluya. Te amo, Jesús. Regresando a esos 3 casos que tan solo estos días han sucedido aquí en República Dominicana, donde aún los vecinos están a gritos, desconcertados, con expresiones de confusión, turbados, confundidos, sorprendidos y desorientados. Imagínate, ya no un delincuente hacer los hechos, sino el propio padre ahorcar y colgar a su hijo, y él mismo también ahorcarse, y la propia madre envenenar a sus 3 niños y ella también, y el propio tío matar a su propio sobrino, niño. Terrible. Por eso quiero leerte este pasaje de la Biblia. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces un fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Pues echaron al acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso, alégrense cielos y los que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande su furor, al saber que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12 del 7 al 3. Y te voy en la BLA. Te voy a leer el versículo 12 en la NTV. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Aquí vemos cómo el enemigo y sus ángeles fueron expulsados del cielo y no se halló lugar para él. Entonces él anda buscando desde un cuerpo para hacerlo su habitación. Como él vivir en casas perturbando a las familias a tal grado que hay esposos que salen de sus trabajos y no quisieran llegar a sus casas por la opresión que hay allí y los pleitos y los alegatos. Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y los Judas 1:6. Fíjate, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, el enemigo, en esto que vemos aquí en las Sagradas Escrituras, fue echado de los cielos y no hay lugar para él. Él y sus ángeles caídos. Entonces, ellos por su propia voluntad dejaron su morada, se rebelaron y andan buscando casas donde habitar, cuerpos principalmente, mentes. Buscan un alma, porque ellos fue quitado el cuerpo, y están buscando casas. Mira, en esta es algo tremendo, el strong, que vamos a ver en el griego la palabra casas. ¿Qué abandonaron? ¿Qué morada abandonaron los ángeles? Aquí lo vamos a ver. Oh, gloria al Señor. Vamos a checarlo aquí en esta strong y ya lo tengo anotado. Aquí, la palabra morada viene del griego oiketerion, que significa residencia, habitación, y que ahí mismo se deriva de la palabra griego oikeo, que significa ocupar una casa, literalmente.
y que esa misma se deriva de la palabra griega oikoumene, que significa globo, tierra, planeta. ¿Qué tal? ¿Te fijas lo hermoso de escudriñar la palabra del Señor y en los escritos originales? Como te enseñé aquí de las palabras de la concordancia exhaustiva de la Biblia, la Strong, es algo tremendísimo. Se te hable el entendimiento gracias al Espíritu Santo. Morada, dejaron morada, casa, ellos tenían casa, por eso se meten a las casas. Hacer la vida imposible, a poner ambiente pesado, pleitos, desavenencias, terrible. En una casa donde hay pleitos, alegatas, está el demonio. Por eso necesitas no solo en tu vida meter a Jesús, en tus niños meter a la presencia de Dios, sino en tu casa. ¿Qué practican? ¿Qué música escuchan? ¿Qué leen? ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué ven en el internet? Están saliendo demonios hasta por el internet. Mucho cuidado, porque los demonios andan destruyendo hogares. Mira esta mujer matando a sus niños. Mira aquel hombre, hogares destrozados. ¿Te fijas? Y es algo tremendo ahí, porque la palabra morada habla de casas, pero también el oikeo y la palabra oikoumene habla de planeta. Entonces, así como nosotros los seres humanos, Dios nos dio este planeta Tierra para habitarlo, y que esté la raza humana hecha del polvo de la tierra, nosotros habitemos este planeta. Entonces hay planetas habitados por ángeles. Dice que dejaron su planeta para andar haciendo su desmadre por el universo. Pero en el libro de los profetas dice que va a agarrarlos y los va a enjuiciar a los dioses de los ejércitos de los cielos y los va a encerrar en mazmorra, en cárceles que andan. Por eso esas apariciones de ovni, por eso esas apariciones de platillos, por eso allá viviendo en Antártida. ¿Qué tenía que hacer Hitler antes de hacer el holocausto judío? Hacer un viaje exhaustivo y tan lejos a la Antártida, a consultarse con quién, a verse con quiénes, a obtener poder de quién. ¿Qué tenía que hacer a puro bloques de hielo en la Antártida? Él y todo su ejército fueron a la Antártida y regresaron y llevaron y ejecutaron el holocausto. Terrible, misterios, planetas, aún grandes escatólogos hablan el planeta donde está la ciudad celestial, el planeta donde vive Dios. Fueron expulsados. Hay estrellas tan grandes que han descubierto por los telescopios que el Sol queda como un granito de arena, cuando el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, y el Sol ante esa estrella descubierta queda como un granito de arena. ¿No será que la confunden como estrella por el resplandor y no será el planeta donde vive Dios, el planeta donde está la ciudad celestial? Porque Dios promete cielos nuevos y tierra nueva. Dios promete un planeta nuevo. ¿No será el planeta donde está su trono? Y que es tanta la magnitud de su luz que los telescopios, el John West y el Hubble, lo han dicho que es la estrella más grande descubierta, cuando viene siendo el planeta con el resplandor de la gloria del trono de Jehová. Tremendo. Medita en eso. Esto es real. Vámonos a esta palabra de aquí del Strong. Esto es algo tremendo. Dice morada, dejaron su morada, o sea, dejaron su planeta, dejaron sus casas y vienen aquí a la tierra y querer vivir en las casas y en los cuerpos humanos. Mucho cuidado. Dice, desea ocupar
desea ocupar la mente humana para llevar a actos como los antes mencionados de esos casos que han sucedido en estos días. Y como el enemigo y todos sus ángeles caídos no tienen casas, no tienen lugar, por eso también desean y andan buscando vivir en las casas, en tu casa, para que ahí haya opresión, discordia, pleitos, miseria, pobreza, escasez, griterías, malos entendidos, prácticas obscenas, hacerte la vida imposible, poniéndote a tus hijos en contra, etcétera, etcétera. Por eso hoy más que nunca es urgente volverse a Dios, rendirse a Jesús y entregar su vida a Él, a su servicio, para ser lavados y perdonados con su sangre preciosa y ser llenos de su Santo Espíritu. Quiero decirte que si contigo no ha pasado una desgracia, es porque lo más seguro es que alguien está orando por ti. Aún hay iglesias que oran por todos sus vecinos que viven alrededor de esas iglesias, y ahí hay un tipo de cobertura sobre ti que ni cuenta te das. Si no ha pasado una desgracia con nosotros, es porque hay alguien en nuestras casas orando y clamando a Dios, y la intervención de Dios no ha permitido nada malo y ha destruido todo plan del enemigo y de sus servidores. Hoy es el día de salvación, dice el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, y no desaproveches este video para entregar tu vida a Jesús. Se necesita tanto a Dios en estos tiempos, puesto que la persona que tú menos te imaginas practica la brujería y hechicería y pudiera estar trabajando en tu contra. Es por eso que hoy en día no le comas nada a nadie, no le tomes ninguna bebida a nadie que te traiga, porque tampoco podemos descartar que muchos de los comportamientos y hechos raros que están habiendo y haciendo la sociedad hoy en día, como los casos extremos dolorosos que te estoy contando en este video, pudieran venir que personas cercanas a ellos les estén trabajando brujería para que cometan esas muertes o se quiten la vida. Dios me permitió estar en un culto con el pastor Benjamín García aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Y yo estando allí en ese culto con el pastor Benjamín García, está una niña de 15 años con un aparato cuadrado grandísimo que vivía 24/7 con ese aparato porque no podía ni respirar. Entonces pasó el pastor Benjamín García y le dijo: mi amor, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Ella dijo que sí, le tiró aceite, oró por ella en el nombre de Jesús y le dijo: quítate el aparato. La niña empezó a respirar. Entonces le dijo a la madre: ¿qué es lo que dicen los doctores que ella tiene? La madre, imagínate el dolor y el rostro de la madre al ver a su niña en esa situación. Y le dijo al pastor Benjamín García, le dijo: los doctores dicen que ocupa trasplante de corazón. Ella morirá. Imagínate el rostro de la madre, doliente. Solo imagínate. Hago hincapié en esto por lo que te voy a decir más adelante. Solo imagínate en el rostro de la madre diciéndole al pastor que los doctores decían que ocupaba trasplante de corazón, si no ella iba a morir. Entonces le dijo: Dios hizo el milagro, sentó a la niña sin el aparato ya. Pasó como una hora. Después de una hora, para esto, el pastor nos dijo a todos los que estaban ahí: esto, los doctores dicen que es trasplante de corazón, mas el Espíritu me revela que es asunto de brujería. Pero hoy se rompe la brujería. Oró por ella, le tiró aceite a la niña y todo el mundo gritando porque la niña le quitaron el aparato, empezó a respirar. Dios hizo el milagro, rompió la brujería. Mientras los doctores decían que era trasplante de corazón lo que ocupaba, si no iba a morir. Bueno, así quedó. Y nos dice: por favor, háganme caso. Miren el caso de esta niña, brujería. Y los doctores dicen que es trasplante de corazón. No le coman nada a nadie. No le tomen ninguna bebida a nadie. Hoy en día la persona, hasta menos piensas, está practicando brujería, hechicería aún en contra de ti.
Entonces así quedó. Pasó como una hora, siguió ministrando el hermano, orando por la iglesia, por nosotros, y regresó donde la niña como después de una hora y le dijo: levántate, mi amor, a ver, camina. Y la niña empezó a caminar. Pero te das cuenta, mi vida, ya pasó más de una hora, tú estás caminando, estás haciendo ejercicio, estás respirando, no tienes el aparato, Dios ya hizo el milagro. Wow, todo el mundo aplaudiendo, gozando, dando la gloria a Dios. Entonces dice: ¿dónde está la madre? Y voltea donde la madre y le dice: pero ¿por qué me mira con esos ojos de odio? Y la señala con el dedo el pastor Benjamín García, la propia madre de la niña. Le dice: tú no me puedes hacer nada porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y aquí salió el asunto. Tú la tenías embrujada, a tu propia hija, la vendiste. Y ahí le tiró aceite el pastor Benjamín García a la propia madre, la bruja, y cayó revolcándose y le sacó los demonios. Así como te estás quedando con los ojos abiertos, que no puedes creer lo que te estoy contando, pues créelo, porque yo fui testigo ocular y auditivo. Yo estuve presente esa ocasión cuando pasó ese hecho ahí con el pastor Benjamín García. La propia madre. Y si la propia madre había vendido a los demonios y había metido brujería a la hija, y ella con su cara toda doliente, que su niña la iban a operar del corazón, trasplante de corazón, y era la que tenía embrujada, si era la propia madre, ¿qué esperas de tu vecina? ¿Qué esperas aún de tu compañero líder de la iglesia? Cuando hoy en día se mueve mucho el espíritu de competencia y quedar todos quieren tener el agrado de la pastora. Que algunos, hasta por envidia, van con brujos. Ay, te traje este café, te traje esta empanada, ay, qué lindo pelo tienes. Y te empiezan a suavizar. Mira, te traje este bizcocho. Ven, mira, te traje esta comida. Cuidado, si la propia madre tenía embrujada a la hija, ¿qué espera de una gente que no es nada tuyo y que ni le dueles? ¿Te fijas? Qué tremendo. Es algo tremendo, amada persona. Y si eso hizo la propia madre, ¿qué será alguien que ni siquiera es nada tuyo, aunque sea de tu propia iglesia? Aún hay pastoras y siervos de Dios que ya Dios les reveló que ni siquiera le tomen agua a nadie que les traiga, aunque estén predicando, que si no es que ellos mismos lleven su recipiente de agua, o sea, una botella cerrada donde ellos mismos la destapen, puesto los han querido matar y todavía siguen confiando en tomar agua en los vasos y en las copas que les llevan al púlpito mientras están predicando. Y que pues, como la iglesia tiene su cocina o cafetería o restaurante, de ahí comen lo que les traen. No, si te pasa algo, pastora, ministro de Dios, ya va a correr por tu cuenta, puesto que Dios ya te avisó. Y a los hijos de Dios, el Señor no les habla dos veces, ni mucho menos con algo tan delicado que es el asunto de la brujería y envenenamiento. Ya te avisó. Si vas a comer algo, que sea algo donde tú estés viendo totalmente a la persona que te lo esté cocinando. Nada que allá cocinan en la cocina de la iglesia y te lo traen ya hecho a tu oficina o al comedor. No, come algo que tú misma cocinaste y en tu ocupadísimo tiempo lo cocinaste tú en tu casa y llevaste la comida en Tupperware contigo a la oficina de la iglesia. Llevaste tu yogur griego natural con miel cruda, esa de la mejor, de la que venden aquí en Santo Domingo, es en la Prima. Tus semillas secas, frutos secos,
frutos secos tales como higo, dátiles, ciruelas secas de las grandes. Esas las he visto que las venden muy buenas en el Bravo, riquísimas. Pechuga a la manera que la quieras prepararla, verduras al vapor. Y si sufres de cansancio continuo, entonces trata de consumir más carne de res cocinada en diferentes maneras que quieras. Si es posible, consume carne de res con su propia grasa. No se la quites. Cómela unos 5 días de los 7 días de la semana, tomando en cuenta de tomar complejo B diario de por lo menos 50 miligramos cada componente. O sea, que la B1 tenga 50 miligramos, la B3 50 miligramos, la B6 50 miligramos y todo la tiamina 50 miligramos y todos los componentes del complejo B que vayas a tomar diario. Checa en el frasco antes de comprarlo que por lo menos tenga 50 miligramos cada uno. Y pan hecho por ti mismo en el horno moliendo semillas de linaza. Oye, hay que cuidar la lámpara de Dios ha puesto en la iglesia. Y por favor, pastora, ministros de Dios, tengan más discernimiento, por favor. Andan ustedes cuidándose y hasta mandando ponerles vigilancia a la secreta a hermanitos que van a sus iglesias a escuchar la palabra de Dios, creyendo que les van a hacer algo. Ay, Dios mío, esos hermanitos ni se meten con nadie, solo quieren recibir la palabra de Dios y van a escuchar la palabra de Dios. Pastora, ministros de Dios, de quienes se deben de cuidar y a quienes deben de ponerle mucho atención, de quienes deben de ponerle y cuidarle vigilancia a la secreta, son a los que observándolos 24/7, son a los que están alrededor suyo. Son los que están en sus oficinas, son los que están de sus líderes, que tienen acceso y saben los secretos de la iglesia y tienen acceso a todas las oficinas. Ahí está la bruja metida, ahí está el satanista, puesto que esos brujos y satanistas son los más serviciales, son los que están en todos los ministerios, son los que están metidos en la iglesia. En todos los ministerios, son los que se ganan la confianza de la pastora y de los líderes, son aún los que más dan dinero a la iglesia y son los que para ganar el favor de la pastora y líderes les llevan y comentan todo lo que los hermanitos hacen. De esa manera trabaja el mal para hacerles algo a los ministros de Jehová. Hablando de Jehová, el que hizo algo contra él fue el gran querubín. De Jesús, el que hizo algo contra él fue el que remojaba su pan en su propio plato del maestro. Aquellos que están contigo aún en los viajes que haces, aún en ese tipo de gente que están a tu alrededor, cuando identifican a un hermanito genuino de Dios, harán todo lo posible para meterte cizaña o que no tengan acceso a ti y ponerlos en contra a ese hermanito de ti, que solo va a escuchar la palabra de Dios a tu iglesia, para tenerte en contra y no veas que en ese hermanito están muchas respuestas que tú necesitas a tu ministerio. Y es Dios quien te lo ha mandado. Recuerda que la gente fue quien hizo caer a Saúl y que la gente hizo caer a Moisés y le costó muy caro esos errores. Así que en vez de meterle vigilancia a la secreta a ese hermanito que solo va a escuchar la palabra de Dios a tu iglesia, empieza mejor a partir de hoy a meterles vigilancia a la secreta a todos los que están a tu alrededor y a tus líderes. Ahí está algo oculto. Ya. Síganme para más consejos, dijera el pastor Benjamín García. Concluimos, amada persona, necesitamos a Dios. Estamos viviendo, dice la palabra de Dios, tiempos peligrosos. Te alabo, Señor Jesucristo. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Efesios 5 del 13 al 17 en la TLA. Esto que sucedió en los 3 casos que te mencioné, nadie está exento de cometer algo así.
Solo la intención, solo la intervención de Dios y la sangre de Jesús en nuestra vida puede destruir todo plan del enemigo. Es tiempo hoy de volvernos a Dios. No posponga los llamados que hace el Espíritu Santo, lo dice las Sagradas Escrituras. Y este video, a través de mi vida, Dios te está diciendo, vuélvete a Él. Los tiempos están peligrosos. Mira tan solo aquí en esta nación, República Dominicana, donde la palabra corre por sus calles. Ya están sucediendo todas estas cosas espantosas. ¿Qué será en hogares donde no se invoca el nombre de Jesús? ¿Qué será en hogares que no se ora, que no se lee la Biblia, que no se clama la intervención del Espíritu Santo? ¿Qué será de ti? ¿Tú crees que tú estás exento, como te vengo diciendo, de que hagas algo así tú, o tus hijos, o tu esposa, o tu familia, o los tuyos? No, amada persona. Mejor hoy vamos a orar y aprovechemos esta oración y pidámosles al Señor Jesús perdón y pidámosle que entre a nuestro corazón y cerrar toda puerta al pecado, toda puerta a los demonios, por el poder de la sangre de Jesús, y que en nuestras casas se han echado fuera todo espíritu maligno, que si allá ellos dejaron su planeta, como dice el Strong, la concordancia Strong del griego original, si ellos dejaron su planeta, fue asunto de ellos. Si ellos dejaron sus casas, fue asunto de ellos. Pero no vengan aquí con los humanos que Dios nos ha puesto en este planeta Tierra y vivimos en casas a quererse meter en nuestras casas. Si en otro tiempo hemos experimentado el mover demoníaco con pleitos en nuestros hogares, desavenencias, envidias, celos, rivalidades, alegatos, miseria, pobreza, escasez, opresión terrible, que lo menos que querías es llegar a tu casa. Entonces nadie quiere esa vida. Es el demonio que estaba allí. Pero en el nombre de Jesús empecemos a orar. En el nombre de Jesús clamemos la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera de nosotros y de los nuestros, y de nuestras casas, y de nuestras vidas, y de nuestras mentes. ¿Tú crees que una mente de la que hicieron esta, cómo lo saturó a esa doña para matar a sus 3 niños y ella matarse? Ya mentes saturadas de tormentos. Oh, amada persona, de desánimos, de desalientos, de depresiones. Clamemos el poder de la sangre de Jesús. Es el único que puede romper el poder de las tinieblas. El poder de la sangre de Jesús. El poder del dedo de Dios, del Espíritu Santo. Poder del nombre de Jesús. Di conmigo, amado Jesús, perdóname. Amado Jesús, dile ahora: perdóname, me vuelvo a ti. Sálvame, Señor. Limpia mi mente, mi corazón con tu sangre, mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi hogar, salva mi familia, salva mis hijos. Sálvanos, Señor. Salva nuestra finanza, nuestra salud. Salva nuestro destino. Sálvanos, Señor. No permitas ningún plan del enemigo. En el nombre de Jesús, ninguna desgracia en los nuestros. Líbranos, Señor, entre nuestra mente, Jesús, entre nuestro espíritu, entre nuestra alma, entre nuestros corazones. Entra, Jesús, rocíanos a nosotros, en nuestros hogares, a nuestros hijos, a los nuestros, con tu sangre preciosa. Lo clamo hoy yo, Señor, y todo aquel que lo esté clamando junto conmigo, junto con Señor, clamamos: rocíanos, llénanos, satúranos, báñanos de tu sangre preciosa, a nosotros, a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestro ministerio, a nuestra finanza, a nuestras mentes, a nuestro espíritu, a nuestras almas. Dios, no permita ninguna desgracia. Deshaz toda obra y todo plan de las tinieblas, todo consejo en oculto, caigan en la red y en la fosa que abren contra nosotros, Señor, servidores de las tinieblas, brujos, hechiceros, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Destrúyelo, Señor, con el poder de tu sangre. Interven, Espíritu Santo. Sálvanos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Padre omnipotente, sálvanos, Jesús. Sálvanos, Dios. Clama desde tu corazón y dale gracias. Reconcíliate. Comparte este video porque otros lo necesitan. Dale gracias a Dios por su misericordia que te hizo llegar esta palabra.
A Dios la gloria. Gracias, Señor Jesucristo. A ti, Padre, la gloria. Soy tu hermano y amigo Israel Navarro Ibarra. A Dios le damos la gloria y sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.